Listo. Bueno, entonces con este primer ejercicio es que vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer y cuándo debemos utilizar un método de cálculo como es el método del disparo, por ejemplo. Nos dice que la ecuación de Van der Pol es un modelo de circuitos electrónicos que se emplea en los tubos de vacío y nos dan esta ecuación. Dadas las condiciones iniciales, resolver desde hasta en función de t usando Euler con un paso de 0201 y graficar. La pregunta, ¿esto es un problema de valor inicial, un problema de valor frontera? ¿Qué tengo que hacer? Primero, lo que yo les voy a sugerir siempre es que vean sus datos. Por ejemplo, yo tengo acá mis datos que son y de 0 y y' de 0 igual a la unidad. La gráfica que yo voy a obtener va a ser la siguiente. Voy a tener aproximadamente esto y la iteración, la variable independiente, la variable dependiente y la segunda, que sería la derivada de la anterior. En ese caso es que yo tengo los valores inicial y final desde el cual va a empezar y hasta donde debo determinar por la instrucción del problema. En todo caso, voy a ver. Primero, el tiempo me va de 0 a 10. 0 a 10. Ya. Eso está bien. Aquí está de 0 a 10. ¿Qué más? Y empieza, al igual que y', en 1. 1 y 1. Ya tengo por acá el hecho de que voy a calcular todo lo que está en medio, por decirlo así, y lo que no conozco y en realidad debo calcular acá es todo esto, todo esto. Es decir, los valores de y y' en todo este intervalo, es decir, desde 0 hasta 10. Y todo eso lo voy a graficar para que la secuencia de puntos me resulte en una curva, que es la aproximación numérica de la solución. Entonces, la pregunta, ¿esto es un problema de valor frontera o es un problema de valor inicial? Alguien responda, ya sea activando el micrófono o por el chat, por favor. ¿Qué opina? Ya, algunos apoyan el problema de valor inicial. Valor inicial, valor inicial, inicial. A ver, veamos alguna opinión más. Ya. Por aclamación gana problema de valor inicial. Y, ojo, ustedes deben definir antes de cualquier cosa si es un problema de valor inicial o no. El problema de valor inicial sí o sí me da estos tres valores, los del inicio. Me va a brindar un valor final de la variable independiente y todo lo demás se calcula. Acá, en esta parte que sería básicamente lo que está en medio de la variable independiente, se va a calcular de una de dos maneras, ya sea por el número de puntos que debo determinar o por el espaciamiento que les voy a brindar. Entonces, o me dan el delta t o me dan el número de puntos que voy a generar. Listo. Eso es un problema de valor inicial. Y para nosotros, lo importante acá es que
nos dice aplique el método de Euler, ¿sí? No me está diciendo aplique Runge-Kutta, G1, no, Euler. Entonces, este es el método más sencillo. Vamos a describir cómo tendríamos que resolver y vamos a proceder a resolver para después comparar con otro ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Acá, que es el modelo que ya nos están brindando, debo despejar, pero primero hacer un cambio de variable. Este cambio de variable nos dice que vamos a emplear para y', que no es otra cosa que la razón de cambio de y respecto de t, una variable diferente. Yo puedo ponerle z, puedo ponerle q, puedo ponerle p, que no entre en conflicto con las variables y las constantes que tengan en vuestras ecuaciones. Así es que yo puedo ponerle la siguiente letra que va a ser z. Yo quiero que sea z. Y también puedo inferir que si voy a derivarlo respecto de t, la segunda derivada respecto de y respecto de t será z', que ya sabemos que es la derivada de z respecto de t. Entonces, esto nos va a servir para sustituir en la ecuación y vamos a poder aplicar. Es decir, que nos quedará z' menos 1 menos y al cuadrado, derivada de y respecto de t. Acá está. Y eso es z más y igual a 0. Y finalmente debo despejar z', que es la razón de cambio de z respecto de t, igual a z1 menos y al cuadrado menos y. Tengo las dos ecuaciones que voy a emplear y esas son estas. Perdón. Vamos a hacerlo de esta forma. Esta y esta. Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a emplear para realizar el método de Euler con las condiciones que ya vienen dadas acá. La pregunta, ¿amerita que yo haga un disparo, es decir, que implemente conjuntamente el método de Euler, el método de la secante para algún cálculo? No, no, ¿eh? ¿Por qué? Con Euler es suficiente para ir calculando, ya que voy a calcular el siguiente valor de tiempo, el siguiente valor de y el siguiente valor de y', con todo lo que conozco. Así es que no amerita. Esto simplemente es un problema de valor inicial, como varias personas lo han escrito. Problema de valor inicial. Listo. Fácil, sencillo, bonito. Yo creo que lo pueden implementar y sería bueno que para practicar también lo implementen y puedan hacer todo lo que nos está solicitando el enunciado, que nos dice para estos valores que son los step size, es decir, el tamaño del paso, grafique las soluciones, ambas soluciones en una misma gráfica. No está nada complicado. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que no le hubiese quedado claro de una ecuación de segundo orden o de orden superior en general que se va a convertir en un equivalente en sistemas
en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, siempre vean sus datos. Estoy tratando de asociar los colores para que vean el procedimiento y de dónde viene y para qué va a ser. Entonces, sus datos son muy importantes. ¿Ya? No hay dudas, por lo pronto. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un enunciado del texto de Nieves y Domínguez, que bueno, pues y si bien ya viene con solución, pero nosotros vamos a resolverlo tal cual está para que directamente sepamos el procedimiento. Acá está. Vamos a copiarlo. El procedimiento de forma general va a consistir en reconocer siempre lo que tenemos. Nuevamente les pregunto, acá ya está bien avisado que es un problema de valor frontera, pero a diferencia de este anterior, vamos a ver qué es lo que varía, porque algo debe tener de diferente, ¿no? Primero las variables, que yo veo que la variable independiente es X. Entonces acá X. Luego me muestra esta letra y su derivada. Listo. ¿Qué me dice? Me indica que esto no es Y, es gamma. Gamma de cero, es decir, cuando X toma el valor de cero, gamma asume un valor de cero o nos va a dar cero. ¿Sí? Eso lo vamos a mostrar de esta forma. Para que se note, acá está y acá está. Siguiente, yo necesito que se muestre esto en magenta. ¿Qué es? Me dice gamma cuando X toma el valor de L, que para nosotros es el valor final, será cero. Y vamos a resaltarlo. Ok, acá está, cero. Listo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el enunciado del problema? Lo que nos pide es calcule todo lo que está en medio. Es decir, me está pidiendo calcular esto. ¿Sí? Y alguien muy de seguro va a decir, ¿y qué ha pasado con todo esto? No tengo la columna de la derivada, a diferencia del anterior, que era más bonito y tenía todo. Ahora no tengo. Bueno, pues este es un problema de valor frontera. ¿Por qué? La idea es que nosotros vamos a suponer este valor, que es el valor de la inicial de la primera derivada, y con ese valor vamos a compararlo directamente con el resultado o el- la frontera, es decir, con el último valor de que vamos a poder generar. En este caso, lo que se hace es transformar este problema de valor frontera en un problema de valor inicial que va a recurrir a un método numérico, en este caso al método de la secante, para aproximar la solución que satisfaga al problema de valor frontera. Esta secante se va a enfocar en este valor, porque esta es la frontera que tiene que resultar
de acuerdo al valor que yo voy a obtener acá. Yo voy a obtener este. Si, digamos, supongo que es 5 y ese 5 satisface, sería genial, pero muy difícilmente nos va a satisfacer un número entero y al primer intento. ¿Ok? Entonces la secante es un medio. El problema de valor frontera se lo convierte en un problema de valor inicial y mediante la secante vamos a dar solución a esto. Ahora, pero ¿cómo entra la secante? ¿Se acuerdan la formulita de la secante? Yo lo voy a escribir acá. Vamos a quitar la sala de espera. Pueden ingresar libremente. El método de la secante nos dice lo siguiente. El tercer valor que yo calcule va a provenir del segundo menos, ya sabemos que es la imagen del segundo sobre la imagen del segundo menos la imagen del primero, dividido entre x2 y x1. Y si alguien quiere, pues puede operar algebraicamente todo esto para que le quede en otra presentación. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando todo esto provenga de un f de x despejado e igualado a cero. ¿Ya? Esto es secante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con este método lo que hacemos es generar una tablita que nos dé la iteración x1, x2 y x3 y luego calculamos el error. Por ejemplo, yo empiezo con la primera iteración, me va a dar, por ejemplo, si empiezo con -1 y este es 5, voy a calcular el x3 y será, digamos que 8. El error se va a calcular con los dos anteriores, es 3. Segunda iteración, recorre. Esto es 5, esto es 8, se calcula. Digamos que sale 7.4 y ya el error se va a calcular solo entre los dos anteriores. Entonces esto se va a ir repitiendo tantas veces como sea necesario para alcanzar un error máximo o una tolerancia. Entonces, lo que va a pasar es que tengo que adecuar todo esto al problema. ¿Cómo lo voy a adecuar? ¿Se acuerdan que la sesión pasada vimos que si yo voy a hacer una primera suposición y luego una segunda, el siguiente ya no va a ser una suposición, sino que va a ser un cálculo? O sea que esta tercera, en teoría, es el primer cálculo o iteración. ¿Ok? Y acá recién entra la secante. Pero ¿cómo va a hacer esto la secante? Ah, ya. Una buena pregunta. Yo voy a, dijimos, en este caso, gamma prima. Lo voy a llamar por motivos técnicos Z. Es decir, que yo voy a suponer un valor de Z 1. Y esto me va a resultar en, acá mismo nos dice, que debo obtener un gamma final. Es decir, un gamma final 1. Yo lo voy a obtener de esta manera. Y lo propio va a pasar acá, que la segunda suposición me va a dar esto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo almacenar todo esto en dos vectores. Uno que se va a llamar Z, que va a tener el primer elemento Z1, el Z2, el Z3 y así sucesivamente.
Y este otro que le puedo llamar gamma final y obviamente su primer elemento será el gamma final uno, el segundo el gamma final 2, gamma final 3 y así. Hasta que yo voy a obtener un valor que satisfaga el problema del valor frontera. ¿Cómo? Este valor es un dato. ¿Dónde está? Está acá. Es decir, que yo tengo que comparar con este, que puedo denominarlo gamma objetivo o gamma meta o gamma enésimo, depende de ustedes cómo quieran bautizarlo. Yo le voy a llamar gamma n directamente y tengo que compararlo. Si la diferencia con el gamma n, que es un dato, en valor absoluto llega a ser menor que la tolerancia, esta es la solución que estaba buscando. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con la secante, mediante la formulita, y vamos a ir determinando una y otra y otra y otra vez. A ver, mm, yo sé que X me va a dar un f de X y que este es el antecedente y este es el consecuente, entonces yo tengo que tomarlo de esa manera. Es como si estos fuesen mis X y estos fuesen mis f de X y lo voy a adecuar a mi formulita. Ojo, pero acá no estamos hablando de una función despejada igualada a cero. El detalle acá es que esta función de, en este caso, z, está despejado e igualado al valor objetivo, es decir, a yn, y no puedo usarlo tal cual está. Se están desconectando. ¿Qué estará pasando? A ver. Su señal está inestable al parecer. Ya. Lo que yo voy a hacer es despejar, es decir, que f de z menos gamma n es igual a cero. Esto es lo que yo voy a sustituir en mi ecuación. Voy a copiar la ecuación, todo esto acá, y ya sé cómo lo voy a tratar. A ver, yo digo, el siguiente valor de z, yo le voy a poner el valor siguiente. Puedo ponerlo con un contador c, ¿ya? El siguiente valor. Esto, ojo, a este le estoy atribuyendo el c más 1. Si el tercero es c más 1, todos los segundos van a ser c. Esto será c y este será c menos 1. Ojo que también se va a repetir acá, ¿no? Esto es c y esto es c menos 1. Ojo. El siguiente c. Y vamos a ver, esto puede cambiar este contador, pero no se preocupe. X2C, es decir, Z, C, menos. Acá, las funciones deben tener esta consideración. Es decir, que yo voy a poner f de c menos gamma n, menos f de c menos 1, menos con menos más gamma n, dividido entre z de c menos z de c menos 1. Y acá, como nos dice f de c menos gamma n.
Uno, yo voy a simplificar esto con esto y me va a quedar algo más sencillo y más fácil de manejar. Simplemente se está afectando acá, ¿sí? Eso es todo. Entonces acá ya tengo la forma que voy a emplear para resolver mediante la secante. Ojo, así como se ha hecho para la secante, se puede hacer para cualquier otro. Ahora vamos a codificar este problema en MATLAB para que sepamos si es que ha resuelto o no y cómo en la interpretación física. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Luego nos vamos a ir a lo que ya sabemos hacer y tiene que resultar fácil. Preguntas. ¿Qué opinan? ¿Fácil, difícil, feo? A ver, vamos a preguntar a alguien. Hmm, Rina, ¿qué tal? Valeria, ¿se ha entendido la explicación? Vamos a codificar y ahí se van a dar cuenta. ¿Está claro? No necesitan que se repita nada. Parece que no. Listo. ¿Qué es lo que me falta acá? El modelo. Al parecer tengo que... La programación es la cosa. Sí, no pasa nada. Eh, tengo que despejar. Acá ya nos han hecho el favor de despejarlo. En una primera instancia yo voy a tener que gamma prima será igual a, yo lo nombré z, y este z prima será a todo lo que nos dice acá, S sobre E por I por gamma más Q por X sobre 2 y X menos L, ¿ya? Entonces, no hay nada muy grave. No tengo una primera derivada, por suerte. No sé si sea suerte, pero no la tengo. Entonces, vamos al MATLAB. Lo que vamos a hacer, ya habíamos hecho bastantes, es primero para Euler, porque es el más sencillo de todos y a partir de eso podemos siempre ir aumentándole. Primero, función. Yo quiero ecuación diferencial ordinaria, disparo, Euler y secante. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer primero? Voy a introducir mis dos funciones. Primero la función, yo digo que es TW porque no tengo ninguna W ahí. No uso Q porque hay un valor de Q. Es la derivada de, ¿cómo se parece a la Y? Bueno, pues lo voy a poner Y, pero sabemos que es gamma. Variable independiente Y y Z. W será igual a Z. Fin. Siguiente. Me dice que es la derivada de Z. Ya. ¿Qué voy a poner? Todo lo que me diga. Es decir, S por Y sobre E por I. Si les gustan los paréntesis, los van a poner porque no iba a afectar. Más Q por X menos L dividido entre 2 por E por I. Listo. Eso es todo. ¿Qué es lo que me falta? Cerrar. Voy a guardar. Voy a cerrar. Listo. Ahora continúo primero con borrar todo lo que esté en la ventana de comandos y con cerrar las gráficas. Luego procedo a anotar los valores de las constantes. Por ejemplo, la longitud L que me dice 350, Q que me dice 1, el módulo de Young que es 2 por 10 a la sexta,
S que será 400, I mayúscula 2.5 exponente a la cuarta. Y me da una tolerancia que es de 1 exponente a la menos 8. ¿Sí? Ya tengo todo. Pero estos son los datos del problema, las constantes. También tengo las funciones y lo que me falta es definir los valores que se tiene de inicio. ¿Qué quiere decir? X inicial, ¿cuánto es? Es 0. X final, ¿cuánto es? Es L. Yo quiero saber cada cuánto voy a hacerlo. Si recurrimos a ver el resultado que nos manda acá, lo va a realizar cada 25 y eso es lo que vamos a hacer para obtener un resultado semejante. Ya sabemos que n se va a determinar mediante ceil de el x final menos el x inicial dividido entre este espaciamiento. ¿Ok? Así es que se va a dimensionar todo. Pero ya. Eh, luego, necesito, como dijimos, el y inicial. Ese y inicial es 0, tal como el y final. Pero yo no lo voy a poner y final. ¿Qué le voy a poner? yn. Yo estoy bautizándolo para acordarme mejor. Este yn también es 0. ¿Sí? Lo que va a suceder es que ahora tengo que empezar a resolver suponiendo este valor de z inicial. ¿Ya? Nuevamente vamos a hacerlo en dos etapas. Una, que va a parecer que nosotros estamos tratando de adivinar manualmente y luego ya va a ser automático. Lo voy a devolver al entorno de MATLAB. Listo. Hasta aquí, si lo ejecuto, no me va a mostrar nada, no voy a tener nada. Miren, aquí no me muestra nada. ¿Por qué no hice nada en realidad? ¿Qué voy a hacer? For. Ah, pero antes debo crear mis vectores X, Y y Z, porque ya tengo dimensionado el valor de n. En ese caso, yo voy a usar X, que va a estar lleno de ceros, para el valor n más 1, 1. Y el primer valor de X debe ser el X inicial. Esto es bastante razonable para que puedan hacerlo. El valor de Y inicial y el valor de Z inicial. Acá ya estarían todos bien definidos, ¿no? Este Z es la suposición del valor de Y', es decir, el Z. ¿Qué voy a hacer ahora? Recién el for y voy a poner posición desde 1 hasta n de esta forma. Ya dijimos que vamos a hacerlo por Euler. Euler es el más sencillito, pero no por eso debemos subestimarlo. ¿Qué nos dice Euler? Primero, el siguiente valor de y, es decir, y en la posición siguiente, porque 1 ya está ocupado. El 2, es decir, la posición más 1, se va a calcular a partir de y en esta posición más h. Pero ojo, no se olviden que acá no estoy usando h, sino que yo lo he bautizado como dx. ¿Por qué? Porque es el espacio o el tamaño del paso en x para la variable independiente. Y si alguien quiere ponerle h, póngale, no hay problema. Ahora la función. Mi función es de y. ¿Por qué? De y y no de z, porque estoy calculando y. Luego viene x en la posición actual, y en la posición actual, z en la posición actual. Se acabó. Y acá, como segunda, todo va a venir con z. El de x, z, listo. Y
Para X, ¿qué va a pasar? Solo esto, ¿ya? Esto sería Euler para cuando nosotros estamos resolviendo el problema a medias. Solo lo hemos transformado en un problema de valor inicial, pero todavía no estoy aplicando la secante, ¿ya? Acá lo que me va a salir es yo quiero que se imprima la tabla de X, Y y Z y que me muestre un comentario que me diga, a ver, cuál es el valor que yo he obtenido para compararlo. Digo con YN, el valor buscado es, pongo 9.6F y listo. El valor obtenido es, ¿cuál es el valor que estoy obteniendo con el cual voy a comparar? Es Y mayúscula en la última posición. ¿Ok? Entonces, acá voy a poner otro printf que me diga la diferencia será, entonces 9.6F. Y yo puedo hacer la diferencia acá. En, listo. Miren, ahora eso es lo que me va a salir. Voy a ejecutarlo. Pum, aquí está. Una cosa. El valor buscado es 0. El valor obtenido es 1750. Obviamente la diferencia es muy grande. Si vemos acá, miren, esto está logrando que salga algo bonito. O sea, solo hasta la mitad, ¿no? Pero está sacando el resultado. Aquí no vamos a ver mucho más. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer variar esto? Si yo le pongo, por ejemplo, -1, voy a obtener otra tabla donde me va a sacar un valor negativo. No, tampoco tiene que ser tan negativo. Si le pongo 1, ya es positivo, pero no. No debe ser así, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este valor tiene que ser calculado de forma automática. Ya, hasta acá. Quisiera saber si alguien se ha perdido, si alguien tiene alguna duda con respecto de este programa que está relativamente sencillo, pero todavía no estamos aplicándole la secante. Todavía. Yo voy a copiar todo este código, lo voy a copiar a un nuevo archivo para bautizarlo como una segunda versión. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer las iteraciones manuales, o mejor dicho, de forma automática. Estas suposiciones, ¿ya? A ver, lo que sucede cuando quiero que se automatice algún proceso es lo siguiente, que el proceso en sí, que llegaría a ser todo esto, debe de estar apartado y entrar dentro de un ciclo iterativo, ¿ok? Todo esto va a entrar a un ciclo iterativo. Yo digo for una posición que va desde 1 hasta lo que tenga que ser la longitud de las suposiciones que lo vamos a guardar en... ¿Dónde lo vamos a guardar? En suposiciones. Listo. Y mis suposiciones, yo las voy a escribir, por ejemplo, 1, 3, -1, 5, 0.1. Ahí está. ¿Sí? Yo lo estoy escribiendo, yo le estoy dando el tamaño y lo único que yo voy a hacer es que acá el ZI se asigne como sub en la posición que estoy definiendo y eso se va a guardar aquí. Y voy a cerrar todo y me va a dar todo esto. Es decir,
Acá voy a poner, por ejemplo, un disp, no, un fprintf, que me diga en qué intento vamos, ¿no? Digamos, intento número uno de salto de línea. Y ahora yo veo que hay 5 intentos, porque yo estoy guardando 5 de estos. Miren, ejecuto. Me he ejecutado 5 sin que nos demos cuenta. Intento número uno. Aquí está, uno. Miren, listo. Intento número 2, 1050. Acá tenía 350, 1050. Acá menos 350. Para este 4 que he usado el 5 es muy grande. Y para este 5 que usamos 0,1, ya todavía no está tan grande. Entonces lo más probable es que sea un poco más pequeño, ¿verdad? Pero todavía no estoy automatizando. ¿Por qué? Porque solo le he dado la lista de valores. No le dije, vas a calcular con los resultados que vayas obteniendo, ¿no? Ahora, hasta acá, como segunda versión lo vamos a dejar. Y vamos a poner una tercera de esta forma. ¿Cómo voy a cambiar? Solo le voy a poner dos valores. 0,1 y 0. No, que sea 3. Y voy a crear eh, unos resultados, ¿sí? Yo le voy a poner solución. Acá, para que se diferencie, lo voy a usar con punto y coma. Y luego voy a poner las soluciones que, bueno, pues acá lo dejaré como 0 y 0 para que se vayan almacenando ahí. Podría crearlo con el comando ceros. Y esto yo le voy a dar una cantidad relativamente grande, 100.000 iteraciones, ¿sí? Intentos, o sea, 1.000 intentos. ¿Qué va a pasar? Acá yo voy a ir almacenando los resultados de todo esto. O sea, ¿cuánto me va a dar cuando se utilice 0,1 o 3? Lo voy a guardar respectivamente acá, ¿sí? Pero primero voy a hacer solo dos hitos para que resulte bien. Acá, cuando ya ha concluido todo, voy a decir sol, primer valor. No, no, no voy a poner primer valor, voy a poner post, porque eso es uno o 2. Y el valor de y al final es el que se va a almacenar, ¿sí? Y miren que aquí al final, final de todo, lo voy a poner tablita, sub y sol. Solo dos va a ser ahora, no va a ser más. Ejecuto. Ya, algo ha pasado. Miren, eso es bonito. Intento uno, listo. Ya está cerca del cero, pero le falta. No, hay que bajar. 1050 y aquí me dice las variables y bla, bla, bla. Entonces, algo está fallando en la línea 23. ¿No? La línea 23 me dice que no puede hacer una tabla de estos dos. Bueno, pues eso está raro, pero no hay problema. Vamos a revisar, ¿por qué no? ¿Cómo puedo revisarlo? Ya dijimos que tranquilamente podemos hacer que nos muestren estas. Mira, hay algo interesante. Me ha hecho un super vector acá y este otro ha quedado como siempre. Por eso es que no los ha podido mostrar. Entonces, algo interesante. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir guardando el y
¿Cuánto? 2 veces. Y listo. Pero mi problema es que me lo ha llenado este sol. Así es que, no sé, algo tenemos que hacer para evitar que se pueda llenar de esa manera. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos creado todo. Primera, segunda. ¿Por qué se está llenando de esta manera? YN. Ah, claro. Miren, es que yo he conflictuado mis variables acá. Esto me dice que está cambiando porque yo tengo uno y 2, pero acá va de 1 a n. Entonces es probable que esto lo vaya a cambiar. Yo digo iteraciones. Entonces esto es lo que yo voy a cambiarlo, iteraciones. Y me dice que la suposición en las iteraciones es la que se va a guardar. Y acá también la solución de las iteraciones. Y acá recién voy a obtener los resultados que quería en la tabla. Ahí están. ¿Qué me dice? Para 0,1 obtengo esto. Para 3 obtengo este otro. ¿Qué tendría que hacer? Empezar a calcular, ¿no? Pero con 2, ¿y ahora cómo voy a hacer para el tercero? Voy a nuevamente copiar todo para empezar la automatización. ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver. Yo voy a poner ahora sí los 1000 intentos, pero el problema está acá. Esto. Esto yo lo voy a alternar de esta manera. Es decir, solamente los estoy cambiando la impresión con el Z y la asignación. ¿Qué va a pasar? Mm, Esto se va a asignar así siempre y cuando sean los dos primeros valores que ya sé que yo le estoy dando. Es decir, voy a poner una condición. Si IT es menor que 3, entonces se usa esto. ¿Cuáles son menores que 3? 1 y 2. ¿Ya? Caso contrario, algo tengo que hacer. Y ese algo es calcularlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí entra ya la secante. ¿Qué dijimos de la secante? Que va a ser esto. Pero aquí lo estábamos calculando con una posición. Entonces, cuando IT ya llegue a 3, esto ya es 3. Entonces, por eso les dije que estos marcadores de posición pueden cambiar. ¿Sí? Primero, yo lo voy a copiar así como está. Vean, voy a moverlo y digo, a ver, eh, aquí está Z, C más 1. Entonces, para mí, ¿qué son estos Zetas? Son las suposiciones y estos son las soluciones. Entonces, esta es una suposición. La siguiente suposición, aquí lo vamos a poner como comentario, la suposición en la posición IT más 1. ¿Por qué? Ah, esto es ahora el 3. IT va a tomar el valor de 3. Entonces, a todito le tengo que quitar 1. Esto es igual a la suposición en la posición IT menos 1. Ojo, les estoy quitando. Menos. Esto es la solución en la posición IT menos 1 menos YN. Corrijo. Listo. Ya estoy ahí. Sobre. Y aquí tengo un cociente. Acá, Z. ¿Qué es Z? Es la suposición. Tengo que quitarle 1. IT menos 1. Menos la suposición IT menos 2. Listo.
Pero acá arriba, en este espacio que me falta llenar, ya van a estar las soluciones con un subíndice o un marcador semejante. Y listo. Este es el siguiente valor. Se va a almacenar en el tercero. ¿No? Se almacena en 3. Cuando IT toma el valor de 3, ahí se almacena en base a los cálculos que ya tenemos. Y recién puedo decir que ZI tome ese valor. Recién, ¿ya? Entonces, veremos qué es lo que pasa. Lo voy a reducir a 10 para que no sea muy excesivo. Y vamos a devolverlo acá. Probando. Listo. Siempre hay algo bonito en los errores. ¿Qué dice? Eh, algo le ha faltado en la línea 12. Alguno de mis paréntesis está mal. A ver, vamos a silenciar. Listo. Alguno de mis paréntesis está mal. Eso es lo que me indica. A ver, este cierra. Este no está cerrando. Entonces acá me falta. Listo. Vamos a tratar de ejecutar nuevamente. Miren, hay algo importante. He obtenido una tabla con 10 iteraciones. Podemos contar 2 más 4 6 y más 4 10. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, veamos. Intento número 1. Con 0.1 saco casi 35. Con 3 logro 1050. Pero ya me lo ha calculado con este valor. 3.0466 por 10 elevado a la menos 5. ¿Cuánto estará logrando? 1.7851 por 10 a la menos 4. Wow. Virtualmente eso es cero, ¿verdad? Si ya he alcanzado el cero, quiere decir que esta es la solución. Este valor es la solución. Y por eso acá yo he puesto que el valor buscado es cero, el valor obtenido es cero, la diferencia será cero. Obvio, esta es la solución. Pero si es que yo sigo calculando, miren que lo puede volver a calcular porque existen algunos valores por ahí que se pueden restar todavía y miren que me va a salir otro resultado que va a ser más pequeño todavía que el anterior, menos 14 y menos 19. Entonces lo va a seguir haciendo hasta que ya no le dé a más, es decir, que hasta que generemos un error numérico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y precisamente es ahí donde entra esta tolerancia, ¿sí? Acá, miren que como nos dice la diferencia será, entonces yo puedo poner una condicional y decir si es que esta diferencia es menor o igual a la tolerancia, voy a poner un display, disparo completado. Voy a cortarlo y se acabó. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí está más completo, pero vamos a ejecutar. Ojo que aquí ya nos estaban saliendo estos valores de la tabla, 10 valores, pero ahora al ejecutar, miren, ¿qué sale? Solo 3 y se acabó. ¿Qué opinan? Está bonito. Eh, lo hemos hecho con la secante y nos ha resultado porque la solución que hemos obtenido satisface el problema de valor frontero. A ver, ahora sí, preguntas, dudas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien no se ha ubicado? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Puedo cambiar el 01 y el 3? ¿Por qué no? Las escucho. A ver, yo voy a preguntar entonces.
Neida, ¿todo claro? Ujú, no está Neida. Noé, Oxy, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Oxy, ¿este método es de secante o es de Euler? Aquí debes tener las cosas en claro. Cuando hacemos disparo, combinamos dos métodos. Uno para resolver la ecuación diferencial ordinaria o sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, por el problema de valor inicial, y otro que es un método de búsqueda de raíces para el proceso iterativo de cálculo de las suposiciones que estamos haciendo. Entonces, esto es Euler con secante. Puedes hacer Ah, un ya, ejecuta 4, 2, 3 y usar secante, o usar Newton-Raphson, o usar punto fijo. Secante es el más genérico, pero es más efectivo, en mi opinión. Solo que bajo la misma lógica que hemos desarrollado para la secante, pueden hacer para Newton-Raphson. En los videos más antiguos del canal está para Newton, para punto fijo. También pueden checarlo. A ver, las preguntas que me decían. ¿Cómo podemos cambiar los valores de 0, 1 y 3 o cómo se supone esos valores? Bueno, estos yo los he puesto porque quise. Porque me estaban dando valores bastante grandes, bastante diferentes. Sí podría ponerle, por ejemplo, negativo 0,1. ¿Para qué? Para que dentro de esto pueda estar el valor, ¿no? Pero en realidad, siempre y cuando no te generen un problema de cálculo numérico, puedes poner cualquier valor, a menos que te pidan justificar los valores iniciales. Si te piden justificar los valores iniciales, debes hacerlo y debes escoger mejor bajo un criterio. Ejemplo, si es que esto fuese una transferencia de calor, nosotros sabemos que la derivada de la temperatura respecto de la distancia es la gradiente. Y si tú estás hablando de un enfriamiento, la gradiente debe tener signo negativo. Por eso escogeríamos negativos. O puedes poner un positivo arbitrariamente, pero se va a demostrar que es negativo. ¿Ya? Son arbitrarios, pero siempre y cuando no te generen error, salva. Lorenzo, ¿alguna duda? Nitza, Oxy, una consulta dime, para dime. calcular las iteraciones. Estamos utilizando secante, ¿verdad? Exacto. Y para calcular los valores de Y, Z y X estamos utilizando Euler. Exacto. Ah, ya, está bien, Oxy. Eso es muy bien, Noé. Y también vale la explicación, la aclaración para todos. Cuando nos referimos al disparo, es porque un problema de valor frontera que no puede ser resuelto directamente se transforma en un problema de valor inicial con una suposición de un valor de uno de los que falta y se comprueba por comparación, tal como nos decía el ingeniero Torrico, siempre supones y luego compruebas. Y esa forma de comprobar no es al tanteo, sino que va a suponer un método y ese método es de búsqueda de raíces, pero no estamos buscando raíces, sino estamos buscando que una imagen cumpla con un criterio y por eso es que se despeja la igualdad, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que no le he convencido? No sé. Vamos a ver también el resultado ahora que ha logrado el texto. A ver, ahora sí. Aquí está el problema. Por ejemplo, acá usa la interpolación lineal inversa y lo está resolviendo por un ejecuta de cuarto orden con un h de 5, que quiere decir que va a obtener mayor precisión.
Entonces, sus valores iniciales, las suposiciones que nosotros dijimos para este problema son 0.01 y 0.02. Bueno, pues estamos logrando la extrapolación y va a tener esto. Y resultado. No nos está mostrando directamente el resultado, eso es lo único de malo. Este código sí lo pueden usar, no hay ningún problema, solo que tienen que saber adaptar porque miren que hay varias cosas que son medio raras, ¿no? Y lo que me está diciendo es que L de alfa 2 obtiene esto, queda determinado, que bla, bla, bla. A ver, vamos a ver esta cantidad, miren. Este es el valor que ha obtenido el texto y lo vamos a comparar acá. Ups, no, este no se copia. Esto es 3.5726 por 10 a la menos 5. Acá está, ¿no? Miren, 3.5726 por 10 a la menos 5. Y nosotros con Euler logramos 3.0466 por 10 a la menos 5. Si quieren transformar esto en Runge-Kutta, tienen que completar las constantes. Si quieren transformar esto en Newton-Raphson, tienen que cambiar esta parte. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, duda, comentario, sugerencia? Con esto ya pueden resolver sus problemas de disparo con secante cambiando, obviamente, esta función es la que va a cambiar, las demás no. Y sus condiciones. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, aquí yo le voy a preguntar. Gladys, ¿está todo claro? James, escríbeme si es que no quieren hablar. Ya, está bien. A ver, veamos el chat. Está bien, gracias, James. Entonces, la programación también no estaba tan complicada, ¿no? Vean que se ha tratado de hacerlo de a poquito, primero con un valor manual, luego con varios valores, pero sigue siendo manual porque solo es un recorrido. Acá, ojo, que estamos conflictuando nuevamente todo esto. Esto tendría que ser IT y esto IT siempre nos va a ocasionar problemas. Y esto también es IT, ¿no? Nos va a causar problemas. Entonces, igual, siguiente es más fácil, ya lo hemos cambiado y todo está bien, ¿no? Y el último, de hecho, que ya está corregido. Listo. Después, si buscamos cualquier otro tipo de valor, problema de valor frontera, por ejemplo, acá en todo esto nos dan un problema, pero este no es un problema de valor frontera, es de condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque yo tengo los valores iniciales, es decir, para el tiempo cero, yo tengo todos los correspondientes valores de X, Y y Z. Así es que no es de valor frontera. ¿Por qué? Voy a ir calculando todos los valores. En los propuestos pueden encontrar, por ejemplo, ya este par que están bastante explícitos y lo pueden resolver de la misma manera. Se parecen bastante a lo que hemos hecho. ¿Cómo cambiar de condiciones frontera a valor inicial? Bueno, lo que hicimos en este caso, ya hemos establecido que la condición frontera será cuando estamos restringidos
en los valores inicial y final de alguna o de las dos variables. Puede ser cruzado también. ¿A qué me refiero? A que podríamos tener que este valor y este valor son datos, pero no conozco los otros dos. Así es que tendría que suponer este para comparar con el que voy a obtener. Entonces se complica en ese sentido y es lo único que vamos a cambiar es el, la comparación con el z final, nada más. El y final sería una consecuencia. Entonces, primero, vean cómo está su problema de valor frontera. Luego, recién sepan que deben asumir lo que falta para que sea inicial. Y en esta terna lo que falta para que sea inicial es obviamente este. Así es que ese es el que se va a iterar, el que se va a suponer y demás. Y de el dato que yo tengo al inicio y que tengo al final, ese del final es el sujeto de comparación. ¿Por qué? Porque con la suposición tengo que llegar a ese valor. ¿Ya? Mucho cuidado con eso porque a veces nos dan los dos valores de z y tengo que suponer el valor de y, o me dan un valor de y un valor de z, supongo el que me falta con característica inicial y compruebo con el final. ¿Me pueden dar los dos finales? Mm, puede ser. Te pueden dar los dos finales y supones los valores iniciales. Es un poco más complicado en ese caso y generalmente no se lo hace. Siempre nos dan un inicial y un final. ¿Ya? Así es como vamos a ir convirtiendo o definiendo la equivalencia de un problema de valor frontera en un problema de valor inicial. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia? Ya. Pueden intentar con estos ejercicios o directamente también ver en nuestra querida práctica que tenemos acá. Por ejemplo, los tres primeros son eh, muy bonitos y a partir del cuarto ya empiezan las ecuaciones diferenciales de grado superior que, bueno, pues van a tener que darle alguna solución leyendo el enunciado y acá es donde les va a servir lo que acabamos de hacer. Listo. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya hemos hecho todo esto. Yo les sugiero que adecúen este código para Rungecuta 2, 3, 4, G1, Euler modificado y vean cómo puede funcionar con alguna variante. Por eso también están los problemas de Nieves, que son muy fáciles de resolver ahora que ya han visto cómo se hace. Y los de la práctica. Listo. Entonces, si es que no tenemos preguntas, vamos a dejar de grabar.